Padre Octavio Gómez. Estamos en este día comenzando esta nueva etapa para finalizar este año que el Señor nos regala, este año 2024, con el cual queremos hacer un evento que nos ayude a todos a entrar en un momento de gracia especial. Y ese momento de gracia especial va a ser la consagración. Entonces, ¿en qué va a consistir esa? Vamos a hacer una consagración. Bueno, primero, entonces quisiéramos, ante todo, como primero que todo, decir en términos generales qué es lo que queremos hacer para saber por qué estamos haciendo digamos, esta campaña que ha comenzado de una manera maravillosa porque se ha unido perfecto con lo que llevamos hasta ahora, que es con la campaña que hemos hecho hasta ahora, que es la maratón. Entonces, ante todo, antes que nada, pues quisiera que comenzáramos pidiendo al Señor que nos ilumine, que nos ayude en este día. Y el Señor nos está invitando hoy, en esta mañana, a que nos pongamos delante de Él. Hemos hecho los laudes, ya muchos de ustedes han hecho la Eucaristía, y esta mañana es la hora de ponernos delante del Señor. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por tu misericordia, porque podemos decir con el Salmo: por la mañana proclamamos tu misericordia y de noche tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que tú nos mandes tu Espíritu Santo para que en este día, durante este periodo que iniciamos desde hoy mismo, pero que va a iniciar eh, propiamente con fuerza en su consagración el día 22 de octubre, pero que desde hoy mismo empecemos esa preparación, esa disposición de corazón, física inclusive, para consagrarnos a ti. Y te pedimos por todas las familias que están escuchando, por todo que van a escuchar, que se van a consagrar en este tiempo, en este periodo de gracia que tú nos estás regalando. Te pedimos por los jóvenes, por los matrimonios, por los enfermos, por tantas personas que hoy se unen a Radio María para pedirte que los auxilies en sus necesidades. Escúchalos, Señor. Te pedimos también por todas las personas que tú eh, le has suscitado en su corazón, ayudarnos, ser nuestros benefactores en Radio María, para que tú los bendigas, les ayudes, les des el 100 por 1 por estos actos de generosidad que tienen con la radio, con esta misión, con este proyecto, a través del cual tú quieres llevar tu palabra al mundo entero. Te pedimos esta mañana entonces que con tu gracia, con tu bendición, podamos hacer en todo tu santa voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues me presento un poquito para quienes no me conocen. Soy el Padre Octavio Gómez, soy un sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín y en este momento estoy trabajando en Miami en una parroquia que se llama San Maximiliano María Colbe, y hace más o menos 6 meses estoy ejerciendo, pidiendo al Señor que me ayude a ejercer esta misión nueva como director editorial de Radio María. Muy bien, dentro de digamos, este trabajo de dirección editorial, un día estábamos pensando, bueno, ¿cómo podemos nosotros, digamos, integrar qué podemos hacer nosotros para ayudar a las personas al final de este año, para poder que la radio sea un impacto para ellos, que la radio sea para ellos una ayuda, sea una herramienta de parte de Dios para que ellos tengan ese mayor y ese más profundo encuentro con el Señor. Y entonces, aprovechando una circunstancia muy especial que tenemos en Radio María, que es una peregrinación que vamos a hacer bajo las huellas de San Pablo, pensamos, ¿por qué no hacemos una consagración? Y eso es un poco la idea que queremos hacer. Vamos a ir 53 peregrinos que ya estamos preparados. Vamos a ir desde Nueva York, desde Florida, algunos de Houston. Vamos a ir en una peregrinación muy bella que sale el día 12 de noviembre y que va a pasar por Grecia. Vamos a ir por las huellas de San Pablo. Vamos a empezar por Tesalónica, Filipo, luego iremos a Atenas, Corinto, y después de pasar por digamos, de visitar esas ciudades que son las comunidades de Pablo, donde todos conocemos por las cartas del Nuevo Testamento que Pablo estuvo allí fundando esas comunidades, la carta a los tesalonicenses,
es la carta, el documento más antiguo de todo el Nuevo Testamento, la carta a los Corintios, las dos cartas a los Corintios, que allí la carta a los Filipenses, todas esas comunidades que fueron fundadas por Pablo y que él visita y que con ese cariño trata, con esa entrega, con ese amor, y que si no se entiende un poco su condición sociocultural, el ambiente del Imperio Greco-Romano, eh, que estaba viviendo en ese siglo primero, el siglo primero inmediatamente, es decir, básicamente San Pablo y Jesucristo son prácticamente contemporáneos. Estamos hablando de una década de diferencia, digamos, en los acontecimientos que nos narra la Sagrada Escritura, entre la muerte de Cristo y lo que después pasa con San Pablo. Entonces, es más o menos el mismo ambiente histórico de todo el Nuevo Testamento, y si no se entiende ese ambiente histórico, si no se entiende ese contexto social de esa comunidad, no se puede entender esas cartas, no se puede entender esa parte tan importante de del Nuevo Testamento que leemos todos los domingos. Entonces, quisimos hacer una peregrinación que pasa por allí, empieza por San Pablo, pasa por, decía Filipo, Tesalónica, Corinto, y luego, después de pasar esta etapa de San Pablo, vamos a ir a Roma. En Roma visitaremos, tendremos el encuentro con el Santo Padre. Estaremos allí el miércoles en la audiencia papal, y luego iremos a Asís. Y en Asís será muy bello porque tendremos la visita, pues, además de San Francisco y de Santa Clara, que están allí sus cuerpos. Visitaremos el cuerpo, la tumba de Carlo Acutis, que es este santo del nuevo milenio, este santo que está ayudando a tantos jóvenes, que les está mostrando un camino de salvación, un camino de cómo cuando uno vive y se entrega por el Señor, no importa, todo lo contrario, la juventud no solamente no es un impedimento, sino que al contrario, te da una cantidad de posibilidades, de herramientas. Por ejemplo, San Carlo Acutis, él murió a los 15 años y ya su trabajo principal de la escuela, su proyecto escolar principal era el hacer una página web donde se pudieran narrar todos los milagros eucarísticos. Y cuando él empezó a entender el valor de la Eucaristía, entonces descubrió la grandeza de ese sacramento y empezó, muchacho, imagínate, de 15 años, empezó a ir a la misa todos los días, ya no solamente cada 8 días, sino todos los días empezó a ir a la Eucaristía. Y Dios hizo una gran obra con él, y en poquito tiempo, en su poca edad que tenía, Dios le regaló esa gracia de poder entregarse de tal manera que ya Dios lo llamó, ya había cumplido su misión en la tierra, y lo llamó a los 15 años a estar con él, y él desde el cielo está intercediendo y está ayudando a miles y miles de jóvenes a seguir al Señor, y está haciendo la inspiración también miles de jóvenes en el mundo entero, en España. Aquí tenemos la foto de Carlos Acutis, ¿no? Es una foto seguramente del años 90 más o menos, un muchacho joven. Bueno, entonces vamos allí, después vamos a terminar la peregrinación en Medjugorje. Entonces, pensando en esta peregrinación, se nos ocurrió decir, ¿por qué no hacemos una consagración en base a esta peregrinación? De manera que todas las personas se unan a esta peregrinación y hagamos, si quieres, una peregrinación virtual y todos nos acompañen. Entonces, en esos días vamos a estar transmitiendo desde cada uno de esos lugares vamos a transmitir varios programas, varios especiales de Radio María que van a poder ver a través de YouTube, a través del Facebook, también vamos a escuchar a través de la radio 91.9 aquí FM, aquí en Miami, del Subcarrier, a través de la aplicación. O sea, vamos a tener muchas posibilidades de participar de esa peregrinación. Entonces, la idea es que todos nos unamos a esa peregrinación, y dentro de esa peregrinación hagamos una parte de la consagración. Entonces, la consagración, sobre todo, enseguida vamos a explicar cuál es el origen de la palabra consagración y qué significa y por qué es importante, pero básicamente vamos a ayudarnos de una metodología, entre comillas, inventada por San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort fue un hombre que se entregó profundamente al Señor, y es su libro que se llama Las Glorias de María,
y otros libros de, digamos, de una espiritualidad muy profunda, pues eso es como un pionero de lo que significa entregarse totalmente en cuerpo y alma al Señor. No es que la consagración sea una cosa inventada por él, no, vamos a explicar lo que no es así. Pero él, digamos que introdujo ese concepto, como lo conocemos hoy, como ese momento en la vida espiritual de una persona en la que yo decido, a partir de ahora, yo ya no me pertenezco a mí mismo, a partir de ahora me entrego totalmente al Señor. El Señor que toma mis manos, mis pies, toma mis pensamientos, mis ideas, toma mis deseos, toma todo, Señor, y haz con ellos tu voluntad. Un poco iluminados por la respuesta de la Santísima Virgen María al anuncio del ángel. La Virgen María le dice el ángel le dice a la Virgen María, eh, Jaire María, que Jarito ven, ¿no? Jaire María, alégrate María, que has sido llena de gracia, porque el Señor te ha mirado con gracia y ahora el Señor quiere hacer en ti una obra inmensa, que va a hacer que en ti se va a engendrar el Hijo de Dios. Y la Virgen María responde, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Que esa pregunta la explicamos varias veces durante la maratón, porque ese fue el lema de la maratón, la respuesta de la Virgen. Entonces les decía yo que esa respuesta de la Virgen, ¿cómo será esto si no conozco varón? En ningún momento es una duda, que ella diga, no, ¿será que es posible? ¿Cómo va? No, no entiendo cómo va a suceder, no, sino que ella lo que pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? Yo estoy convencida que Dios lo puede hacer en mi vida, pero ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer algo. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y ese niño va a ser llamado Hijo del Altísimo. Entonces es bellísimo porque una vez que la Virgen recibe esa afirmación del ángel de que es el Señor quien va a hacer la obra, ella responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa esa entrega de la Santísima Virgen, ese haberse entregado totalmente a esa gracia del Señor, es lo que es en definitiva la consagración. En ese momento, ella estaba consagrada, consagrada primero porque Dios la había elegido, segundo porque sus padres la habían llevado y la habían presentado en el templo. Pero ahora llegó el momento en que ella, libre y espontáneamente, de una manera totalmente digamos, adulta, consciente, ella dijera, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Eso, y esto es lo que queremos hacer con nosotros, con ustedes a través de esta consagración. Que ustedes puedan decir con la Virgen María. Por eso no es que hemos acabado la campaña de la que comenzamos en la maratón, al contrario, es una campaña que, digamos, que toma fuerza ahora más todavía, porque ya tenemos 720 personas que se han unido a esta entrega al Señor. Esas 720 personas que se han unido ya a esta entrega al Señor y que han dicho a través de un gesto que le hemos pedido, primero que todo, pues porque es una manera que tenemos de subsistir, ¿no? Pero sobre todo porque es importante que nosotros cuando decimos algo, eso lo refrendemos es con hechos concretos, ¿no? Dice Santiago que la fe sin obras está muerta, ¿no? Entonces se necesita, dime, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Es decir, la fe se muestra, la consagración se muestra porque yo verdaderamente entrego mi vida al Señor y hay unos gestos concretos a través de los cuales yo hago esto. Entonces, por eso estábamos dentro de la campaña de la maratón, decíamos, bueno, hicimos así, vamos a colocar un manto y de hecho lo ponemos y lo seguimos teniendo en cada uno de los estudios de Radio María, lo tenemos en Houston, en Miami, en Nueva York, en Chicago y también en Washington. Y allí cada persona que se quiso consagrar al Señor o que quiso consagrar a sus hijos, porque la primera idea era que se consagraran los hijos, entonces eso no se ha perdido. Inclusive dijimos, que si alguna persona quería consagrar a un niño no nacido, lo podía hacer. Con los niños no nacidos, en cierto sentido, no necesitarían ser consagrados porque ellos ya están en el Señor, sea por cualquier circunstancia que no hayan nacido, sea porque
perdieron la vida porque el aborto fue provocado, querido, o porque fue simplemente pues una pérdida, ¿no? Muy distinto a una pérdida natural, ¿cierto? Que simplemente hace parte de la voluntad de Dios, o cuando ya el niño es básicamente no querido por sus padres y es desechado como si fuese terrible, es una tragedia terrible, pero muchas personas que viven esta tragedia de pasar por el aborto, una vez que se convierten, necesitan un momento de reparación, necesitan un momento de sanación. Y entonces le quisimos dar una oportunidad a estas personas poniendo una estrellita. Entonces la idea era consagrar a los hijos, consagrar a estos, hacer un gesto de reparación por estos niños con una estrellita que se ponía en el manto que tenemos allí en los diferentes estudios, y por cada estrellita decíamos que se hacía una donación de $100. Entonces, esta campaña sigue, digamos, sigue esta metodología, la seguimos aplicando. Si alguno de ustedes quiere participar de esta consagración, pues obviamente es totalmente gratis, todo lo van a poder hacer porque lo vamos a transmitir absolutamente gratis para todos, pero al mismo tiempo, si ustedes quieren que sus nombres sean llevados en esta consagración y sean explícitamente, digamos, nombrados, que sus intenciones sean nombradas allí en la peregrinación, y cuando hagamos cada día la consagración, pues estamos pidiendo esta colaboración de los $100, que no es comprando nada, se trata de hacer un gesto a través del cual yo verdaderamente, digamos, hago ese ofrecimiento al Señor como signo de que estoy entregando mi vida o estoy consagrando la vida de mis hijos o haciendo este acto de reparación. Y obviamente esos fondos no son para enriquecer a nadie, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, se van a dedicar al funcionamiento de esta misión. El funcionamiento son los equipos, que son los arriendos que se pagan, el pago de la señal que se transmite, y de las personas que directamente trabajan con Radio María. Entonces, que son unos salarios pues, muy sencillos, pero es necesario, necesitan vivir de algo las personas. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar ese dinero para ayudar a esta misión a que se sostenga y, ¿por qué no?, se desarrolle. Nosotros no queremos solamente que Radio María se sostenga, que sobreviva, sino que crezca, se desarrolle y llegue cada día más a, a las personas más profundamente, con más verdad, con más fuerza, y que tengamos cada día mayor difusión. Y para eso se necesitan recursos. Entonces, una manera de tener esos recursos pues son estas actividades también. Pero lo central no es eso, porque nosotros sabemos una cosa, lo dice el Evangelio: mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y si eso es verdad para un cristiano, es verdad también para Radio María. Radio María, el Señor no la va a abandonar, Él nos va a ayudar. Cuando parece que ya el agua nos está llegando al cuello, que ya no tenemos, no hay con qué pagar la arriendo, siempre suscita el Señor una persona, un benefactor, alguien que abre su corazón, y algunas personas también. Entonces, Dios nunca dejará de proveer. Pero por eso lo importante no es tanto eso, sino la colaboración, sino la consagración que vamos a hacer. Entonces nos surgió la idea de hacer esa consagración. Y pues nos pusimos a ver las fechas y nos parece muy especial. Primero porque el 21 de noviembre es el día de la presentación de la Santísima Virgen. Y ese día, en la peregrinación, vamos a estar en Asís. Imagínate. Entonces, ese día, cuando estemos en Asís, allí delante la tumba de Carlo Acutis, el cuerpo incorrupto, o de San Francisco, vamos a ver, depende donde hagamos la Eucaristía, o Santa Clara, cualquiera de los santos es un santo impresionante, ¿no? Entonces, vamos a consagrar los hijos, sobre todo, los niños, al Inmaculado Corazón de María. Todos vamos a consagrar, pero vamos a poner ese énfasis de la consagración de los hijos, de los jóvenes. ¿Por qué es necesaria esa consagración? Porque miren, hoy en día más que nunca, los jóvenes necesitan comprender que nuestra vida es una vida que es un don de Dios. Tantos jóvenes hay hoy en día que están deprimidos, que están tristes, que no saben qué hacer con su vida. Y Dios les quiere dar un motivo. Ese motivo es: yo te he creado para una misión.
Y esa misión es que reproduzcas en el mundo la imagen de mi Hijo. Nosotros como cristianos estamos llamados a reproducir la imagen de Dios en el mundo. Y en eso consiste la consagración, en el que yo sea consciente de que yo estoy llamado en el mundo a ser otro Cristo. Y luego continuaremos nuestra peregrinación hacia Medjugorje. Y el día 24 de noviembre es la fiesta de Cristo Rey, Jesucristo Rey del universo. Ese día vamos a hacer la consagración de todos los peregrinos, de todas las personas que se han unido a la campaña al Sagrado Corazón de Jesús. Y es un día muy especial para esa consagración, porque es el día, prácticamente vamos a decir, además de la fiesta propia del Sagrado Corazón, pero es el día por excelencia para consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Porque inclusive el mismo, la misma, el Vaticano tiene un departamento que se llama un ministerio que se llama Penitenciaria Apostólica y tienen un libro sobre cómo ganar las indulgencias, cuáles son, digamos, los métodos para que nosotros podamos entrar en conversión, cuáles son las condiciones para vivir esa conversión. Entonces hay un libro, un manual que se llama Manual de las Indulgencias. En ese Manual de las Indulgencias dice que si uno se consagra el día de Jesucristo, Rey del Universo, al Sagrado Corazón de Jesús, con una oración que ellos mismos proponen, ese día va a poder tener indulgencia plenaria. Y, y nosotros queremos que todos ustedes disfruten, aprovechemos esta oportunidad de vivir en peregrinación, de consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y de recibir el don de la indulgencia plenaria ese día, cuando todos juntos, sea por radio, sea por a través del YouTube, a través del Facebook, o porque estemos allí presentes, eh, disfruten de la gracia de recibir la indulgencia plenaria en ese día tan especial, domingo, en el que nos consagraremos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces va a ser un poco, esa es como la mecánica de lo que vamos a hacer. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña pausa para que nosotros, digamos, tengamos la posibilidad, si alguien quiere hacer una pregunta, mandar un mensaje, lo puede hacer y en un momentico regresamos para que hablemos un poco de qué es la consagración, cuál es su origen y por qué es necesario hacerla hoy. Ok, entonces podemos continuar. Muy bien, entonces, ¿qué es la consagración? Este punto es bien importante porque a veces hay tenemos una idea poco equivocada. Yo mismo, por ejemplo, hasta no hace mucho, no entendía bien, aunque estudié Sagrada Escritura, yo tuve la bendición de haber estudiado Sagrada Escritura en Jerusalén, estudié teología, pues obviamente para ser sacerdote, he participado pues en congresos, en encuentros espirituales, y yo mismo no entendía mucho el tema de la consagración, me parecía que era como una devoción, vamos a decir, un poco pía, una devoción más que todo de señoras, y es después de la pandemia, es que me he encontrado con la importancia de esta consagración. La he profundizado un poquito y me parece que ha sido absolutamente, me parece que es algo absolutamente necesario para el mundo de hoy. Entonces, ¿qué es la consagración? La palabra consagración, consacrare, significa sacro, significa sagrado, significa eh, entregarse totalmente o separar, más bien sería separar una persona o un instrumento para el servicio de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento se consagraban los instrumentos, por decir algo para el culto, entonces
los sacerdotes lo que hacían era que ungían estos instrumentos con aceite sagrado los llenaban de incienso o los bendecían, pero sobre todo los ungían para que estos objetos quedaran consagrados para uso exclusivo del altar. No se podían utilizar sino para eso. De hecho, la palabra santo en hebreo se dice kadosh, y significa precisamente separado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Santo de los Santos, que es el lugar, Santa Santorum se dice en latín, es el lugar donde estaba en Jerusalén el templo estaba dividido como en diferentes espacios, y en el templo de Jerusalén había un espacio que se llamaba Santa Santorum, el Santo de los Santos. ¿Qué era ese lugar? Era el lugar donde estaba la presencia real de Dios, la presencia más, digamos, más fuerte, más potente de Dios para el pueblo judío estaba allí, en el Santo de los Santos, y por eso tenía que estar totalmente separado de todo lo demás. Nadie puede entrar allí, nadie puede tocarlo, nadie puede, digamos, permanecer en la presencia de ese Santo de los Santos. Solamente una vez al año el sumo sacerdote tenía la potestad de entrar allí delante del Santo de los Santos y ofrecer un sacrificio el día de la expiación, el día del perdón de los pecados. En hebreo se dice Yom Kippur. Entonces, santo significa, básicamente, Kadosh significa puro, significa separado, significa aquel que está por encima, que no se mezcla con nada. De hecho, la palabra puro significa eso, que no está mezclado con ningún tipo de impureza, con ningún tipo de, digamos, de cosas ajenas a su esencia. Entonces, Dios quiso escogerse a su pueblo, lo escogió para una misión. ¿Dónde lo escogió? Lo escogió desde el momento en que llamó a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, le dice, te he escogido para que seas una bendición para todos los pueblos. La elección de Dios del pueblo de Israel no es una elección, digamos, fascista, como muchos lo presentan, sobre todo hoy en día, una elección a través de la cual un pueblo sea superior a los demás. Todo lo contrario, la Biblia se esfuerza en decir que no porque seas el más grande, porque seas el mejor de todos los pueblos, Dios te eligió, sino precisamente porque eras el más pequeño, porque eras el más necesitado de todos los pueblos. Dios te eligió para que se manifieste que por puro amor te ha elegido. Entonces Dios eligió a Abraham y lo llamó en medio de su situación concreta, una situación precaria, una situación... Abraham es una figura muy interesante porque Abraham es un hombre que humanamente es exitoso, él tiene todo, pero le falta algo para ser feliz. ¿Qué le falta? Le falta tener un hijo. Y es una imagen perfecta. Soren Kierkegaard, hablando de, de Abraham, dice que es la figura más existencial del Antiguo Testamento, porque es un hombre que tiene, por un lado, tiene éxito, tiene poder, tiene tesoros, dinero, tiene ganados, siervos, una especie de ejército, es como una especie de príncipe, pero al mismo tiempo es un hombre que está profundamente frustrado porque no tiene el hijo que por un lado lo defienda, el hijo que por otro lado como que extienda su existir en este mundo. O sea, Abraham iba a morir y ahí se iba a acabar todo. Es como esa frustración de ¿para qué vivir esta vida? ¿Para qué luchar tanto? Si al final todo se acaba, todo se termina. Entonces Dios elige a Abraham y le da, y lo elige, lo consagra, lo separa para una misión. Y esa misión es que sea un signo de la bendición de Dios para todos los pueblos. Y en Abraham está eligiendo a todo un pueblo que también es separado. Gracias a él, todo ese pueblo es separado, es santificado, si tú quieres, para que ejerza esa misión. Entonces ese pueblo tiene una historia, esa historia por eso es muy interesante, que pasa por Egipto, Dios permite que lleguen a Egipto y los saca de Egipto y finalmente los lleva, les va dando una serie de dones, les muestra su voluntad hasta que finalmente los lleva a la tierra prometida y allí en la tierra prometida, allí ellos construyen el lugar santo por excelencia, ¿no? El lugar santo por excelencia, Kadosh por excelencia, que es el templo de Jerusalén.
para ellos, porque es el lugar santo por excelencia, porque es el lugar donde habita Dios, donde está aquello que es exclusivo solamente de Dios. Y Dios tiene un solo lugar donde habitar y ese lugar es el templo de Jerusalén. Entonces, dentro de ese templo había después como un signo de lo que era el mundo. El templo de Jerusalén era como una especie de un microcosmos de lo que era el mundo. Entonces estaba el cosmos. Los judíos siempre pensaban que el mundo estaba alrededor, tenía un centro y ese centro era Jerusalén. Jerusalén es el centro del mundo y el centro de Jerusalén está el templo y al centro del templo está el santo de los santos. O sea, Dios está al centro del mundo y todo es permeado por Dios, pero todo depende de esa estructura de que la gracia y las bendiciones y la existencia misma parten del hecho de que todo se sostiene por la presencia de Dios. Entonces, ellos expresaron esa construcción y era el templo, en donde se daba por un lado las cosas que se separaban para ese servicio, digamos así como queriendo decir que la voluntad de Dios consistía en que el hombre a cierto punto se diera cuenta de que su verdadera esencia estaba en entregarse totalmente a Dios. Ese era el plan de Dios para el hombre. Y por eso desde el principio de la creación aparece el hombre en esa relación con Dios íntima que va perdiendo. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado es lo que hace que el hombre pierda esa relación con Dios y por eso la misión del hombre es volver a retornar a ese paraíso, retornar a ese encuentro con el Señor. Entonces, Dios, ¿cómo lo hace? Pues lo hace al principio a través de una historia de salvación, donde el pueblo de Dios va entendiendo que Dios lo quiere purificar y lo purifica de qué? De las idolatrías. Entonces, por eso ellos tienen que empiezan a hacer como una renuncia a los ídolos del mundo y por eso hacen sacrificios. Los sacrificios del Antiguo Testamento son distintos a los sacrificios de las religiones paganas. En las religiones paganas, el sacrificio era yo sacrifico una víctima para que Dios me bendiga y me ayude. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran más una entrega al Señor, como vemos claramente en el sacrificio de Caín y Abel. Caín le entrega al Señor los primeros frutos porque le está entregando lo esencial, le está entregando los, Caín le entrega los primeros frutos de la tierra y Abel le entrega los primogénitos del ganado. Está entregando lo mejor. ¿Por qué Dios prefiere la ofrenda de Abel a la de Caín? Pues porque esa oferta de Abel era la oferta de un corazón sincero que se estaba entregando, verdaderamente estaba entregando lo mejor de su vida al Señor. No como Caín que le entregaba unos frutos, mientras que Abel estaba entregando las primicias del ganado. Entonces, se dan cuenta, los sacrificios en Israel no son sacrificios para aplacar una divinidad, para que su ira no caiga sobre nosotros, para que me vaya bien, para como una especie de negocio, donde yo le hago un negocio con Dios, a través del cual yo te entrego un carnero y tú me das bendiciones. No, no, sino que es una manera de decir, mi vida está consagrada a Dios. Yo no confío en el dinero, no confío en los bienes materiales, sino que confío en Dios. Eso es el verdadero sentido de los sacrificios en el templo de Jerusalén. Es lo que los profetas le quieren ayudar al pueblo. Dice, estoy harto de las pateaduras de mis atrios. Ustedes vienen aquí, pero porque mi palabra está en sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo de Israel tenía esto, o sea, ese era lo que Dios quería con ellos, llevarlos a que tuvieran un encuentro verdadero de corazón con Dios, con Él, pero ellos no vivieron eso plenamente porque hacía parte pues, de la condición humana, del egoísmo, de la soberbia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, todo eso que en el Antiguo Testamento se realiza es una profecía de lo que tenía que venir. ¿Y dónde va a venir la realización de esa santificación verdadera? Va a venir con el Hijo de Dios, donde que nos va a decir una cosa, que no es solamente ya el templo el que nos santifica, sino que es una persona, esa persona es Jesucristo.
Entonces, es en Jesucristo, es en su presencia, en su cuerpo que nosotros somos santificados. Y es muy interesante que la primera persona que Él santifica totalmente, porque eso no se dice ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de David, ni se dice de Moisés, no se dice tampoco de ninguno de los apóstoles. Hay una persona que Dios santifica, que Dios separa, un ser humano, que Dios separa por encima de todos, que es la Virgen María. Y ahí es donde entendemos cómo hay una unión muy profunda entre la devoción al Sagrado Corazón y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Porque Dios escoge a esta mujer, la separa, la consagra así, y la consagra como eligiéndola desde antes de la creación del mundo para que fuese la madre de Dios. Entonces, en la consagración consiste básicamente en esto, en que Dios, no nosotros, no somos nosotros que nos hemos consagrado a Dios, es Dios el que nos ha elegido. Eso lo dice muy bien la carta a los Efesios. Dice, bendito sea Dios, Padre de toda misericordia, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos eligió antes de la creación del mundo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su Hijo, redunde en alabanza suya. Por pura iniciativa suya hemos sido elegidos para que esta gracia que Él nos ha derramado generosamente, es muy interesante esto que diga, esta gracia que ha derramado generosamente, porque es la traducción de un verbo que en la Biblia solamente, en el Nuevo Testamento aparece solamente dos veces. Aquí en la carta a los Efesios que estoy citando y también en el Evangelio de San Lucas, donde el Evangelio le dice a la Virgen María que ella ha sido agraciada. Es decir, el mismo verbo que se habla, con el cual de San Pablo, más que San Pablo parece que siempre era un himno de la iglesia primitiva, en que la iglesia primitiva cantaba la acción de Dios sobre los cristianos, es el mismo verbo que San Lucas utiliza para hablar de la acción de Dios sobre la Virgen María. Entonces, la primera consagrada, en ese sentido, al Dios es la Virgen María. Entonces, por eso la consagración, si tú quieres, no sé, se aplica principalmente a ella, porque ella ha sido la primera que ha sido elegida por Dios para ser total morada, para que ella sea la morada de la presencia del verdadero, digamos, de la verdadera presencia de Dios, que era Dios mismo en Jesucristo. Entonces, de hecho, la palabra consagración no existe exactamente, digamos, obviamente en griego y en hebreo, más que consagración, se dice santificación o unción. Y la palabra unción en griego es Christos, ungido, ¿no? Sería Christos, ¿no? Y en hebreo se dice Hamasía, el Mesías. El Mesías es el ungido, el consagrado, en griego, el Christos. Entonces, ¿quién era el consagrado? El consagrado, aquel que iba a venir en nombre de Dios, que era totalmente separado, totalmente, digamos así, aquel que era, en principio había estado totalmente separado, ahora se va a hacer uno con nosotros y se va a hacer igual a nosotros, menos en el pecado. Esta unción, esta consagración que Cristo trae y que de alguna manera no hay que, diga, de la cual participa la Santísima Virgen, porque es muy bello pensar en esto. La Virgen María, cuando ella se une cuando el Espíritu Santo entra en ella y se engendra al Hijo de Dios, el corazón de María late junto con el corazón de Jesús, porque en ella, al engendrarse el Hijo de Dios, hay una comunicación perfecta de los dos corazones, el corazón de María y el corazón de Jesús. Entonces, la consagración, para sintetizar lo que significa esta gracia de Dios a través de la cual Dios toma posesión de nosotros y hace de nosotros aquello para lo cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para vivir en plena y total comunicación, total comunión con Dios. Para eso Dios eligió a Abraham, para que
hiciera toda una historia de salvación que culminara con Jesucristo, que es el que vino a realizar esa obra, y esa obra se realiza plenamente en la Virgen María. Entonces, la consagración es volver, si tú quieres, al paraíso, inclusive más que volver al paraíso. La consagración es convertirnos en hacernos uno con Dios, hacer que nuestra vida se una de tal manera, esté tan íntimamente ligada a Dios, que Dios se hace parte de nosotros, nos hacemos parte de Dios. Él se hace parte de nosotros. Ya no vivimos más separados, sino que vivimos totalmente y definitivamente unidos a Dios. Esta es la maravilla de la fe cristiana, que no es solamente que hacemos la voluntad de Dios, sino que nos unimos de tal manera a Él que Él viene a ser uno con nosotros, lo que dice Jesús, Padre, que todos sean uno, así como yo estoy en ti y tú estás en mí, que ellos estén en nosotros y que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. La consagración es esto, es entrar en una unidad perfecta, en una comunión perfecta con el Señor. De manera que ya mi voluntad no es más mi voluntad, sino que es la voluntad de Dios. Que ya mis ojos no son más mis ojos, sino que son los ojos de Dios, porque ya he sido consagrado, ha sido, o de alguna manera, si tú quieres, apropiado. No me gusta la palabra poseído porque tiene una connotación un poco negativa. Sido apropiado por esa presencia de Dios, de manera que Dios se convierte todo en mí. Eso es lo que vivió la Virgen María, que Dios se apropió totalmente de ella, y porque en ella estaba la presencia de Dios. Entonces, como, si tú quieres, como un movimiento en dos direcciones. Por un lado, yo entro en Dios, ¿cierto? Yo entro en la grandeza de Dios, pero por otro lado, Dios entra en mí. Es el misterio, eso se entiende solamente en la Virgen María. La Virgen María, ella está en Dios, porque la gracia de Dios la cubre con su sombra, pero al la gracia de Dios cubrirla con su sombra, ahora Dios entró en ella, de manera que Dios hizo presente en ella totalmente. Y ese es el misterio de nuestra fe cristiana, que nosotros nos convertimos, si tú quieres, en una mezcla en donde Dios entra a ser parte de nosotros, no que se confunda, claro que no, no estamos hablando de un panteísmo, que yo me convierto en una especie de Dios, no. Dios me hace parte de su familia, de manera que yo me convierto en hijo de Dios. Dios entra en mí, me posee y vive en mí, vive conmigo y me sostiene y me dirige y me muestra su voluntad. Entonces, no podemos, se nos pasa un poquito la hora. Entonces, básicamente esto es la consagración. La consagración es esa experiencia profunda en la que yo me hago consciente de que la voluntad de Dios, el plan de Dios para todo hombre sobre la tierra que nace, que Dios ha llamado al mundo, por eso, para eso Dios nos creó, es ser uno con Dios. Y nosotros tenemos como cristianos esa gracia de que esto no sea solamente algo teológico. En otro programa que vamos a ver primero cómo esta consagración se realiza en los cristianos. Primero que todo, y después, cómo es necesario hoy renovar esta consagración. Por eso los santos han hecho varios ejercicios, han hecho varias metodologías para renovar esta consagración. Y tercero, cómo nosotros vamos a aplicar esa renovación hoy en nuestra vida. Entonces, primero vamos a hablar cómo se realiza la consagración, cómo se realizó en los santos, en los primeros cristianos, después del Evangelio, después de Jesucristo, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, de la Virgen María. Después, cómo, por qué es necesaria, cómo se renueva esa consagración en los santos, digamos ya a partir de la Edad Media, a través de algunos santos que son maestros de espiritualidad, como San Luis María Griñón de Montfort, como San Juan Eudes, como la misma Margarita María Lacoque. Y tercero, cómo lo vamos a hacer nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo dejamos para el próximo programa. Espero que el Señor les haya ayudado, que el Señor nos siga fortaleciendo y que nos llene de deseo de que el Señor entre en nosotros, se haga uno con nosotros y veamos la gracia de estar verdaderamente, totalmente entregados a la voluntad y al Espíritu de Dios, para que llenando nuestra vida nosotros podamos vivir verdaderamente como hijos suyos. Entonces, que Dios los bendiga, que los acompañe,
continuamos, vamos a hacer una serie de programas sobre la consagración y lo vamos a continuar, vamos a poderlo ver en el podcast. Entonces lo espero en la próxima sección con los temas que ya les anuncié. Que Dios los bendiga, los siga acompañando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.